¿Cuántas veces has escuchado que los carbohidratos como el pan o las tortillas son malos para tu cuerpo o que harán que subas de peso? Eliminar los carbohidratos puede parecer una estrategia rápida para bajar de peso, pero muchas veces conduce a errores que pueden afectar tu salud. ¿Los carbohidratos engordan? Lo vemos en este episodio. Hábitos Inteligentes es el espacio que te brindará las herramientas a crear un estilo de vida saludable, que sea factible, realista y sostenible. Mi nombre es Grace Ibarra y soy nutrióloga y te acompañaré en este proceso. Elige inteligente. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Hábitos Inteligentes. Hoy vamos a platicar de este macronutriente que son los carbohidratos, que son polémicos regularmente al momento de querer bajar de peso. Muchas veces se piensa en quitarlos o eliminarlos, pensando que es el enemigo número uno si quieres bajar de peso, que las tortillas engordan, hay creencias como que el pan hay que eliminarlo y que la pasta es un pecado consumirla. Es común adoptar ciertas creencias limitantes relacionadas con el sobrepeso, que pueden limitar los resultados o crear una relación poco saludable con tu cuerpo. Por ejemplo, una creencia popular es que para perder peso hay que sufrir o sacrificarse, o la de para bajar de peso tengo que quitar carbohidratos. Recientemente tuve el caso de una paciente que vino a consulta con una aversión a los carbohidratos. O sea, quería bajar de peso, pero ella sabía que tenía esta relación poco sana con su cuerpo y los alimentos, que al momento de querer bajar de peso rápidamente quitaba carbohidratos. Y me dice, yo conscientemente sé que los necesito, pero no sé qué hacer porque esta creencia está muy fuerte. Y ahí lo que hicimos es un ejercicio de descodificación biológica para poder identificar cuál era esa creencia limitante. Y la creencia que se identificó fue que los carbohidratos son malos, no los necesito y engordan. Y esa creencia yo la apoyé a poder identificarla, preguntándole cuál era la razón del por qué los eliminaba, o sea, qué es lo que piensa qué pasaría si los consume, y pudimos resumir a que son malos, no los necesito y que engordan. Y después hicimos una contracreencia que quedó que los carbohidratos saludables son buenos y los necesito para vivir una vida saludable y en equilibrio. Y aquí también acompañé a la paciente para generar esta creencia que pueda anular la anterior y que pueda estar más alineada a la salud. Y de alguna forma la paciente lo entendía, era consciente, me dice, es que lo sé que esto es real, pero no me la creo. Por eso es importante hacer este tipo de ejercicios para poder bajarlo de la mente al cuerpo. Y este protocolo, que es de descodificación biológica, que ya les he platicado que de repente en la consulta hago este tipo de herramientas para poder evaluar qué sensaciones corporales hay detrás de, en este caso, la creencia. Entonces hicimos este ejercicio, chequeamos las sensaciones corporales y se fueron liberando tensiones para soltar esa creencia y resignificar la experiencia relacionada con los carbohidratos. O sea, el objetivo fue identificar y aprender a modificar las creencias limitantes y establecer creencias potenciadoras o liberadoras. Y fue hasta que entré en contacto con el cuerpo para darle un significado diferente a este grupo de alimentos que son los carbohidratos. Y también explicarle también. A veces podemos tener la creencia, pero no tenemos el conocimiento. En este caso la paciente tenía el conocimiento, pero de alguna forma había algo que le estaba frenando. Y claro que va a ser un proceso, pero por lo menos en la consulta, al iniciar con este tipo de ejercicio, puede recibir el plan de alimentación equilibrado con una mayor conciencia y de alguna forma ya sin ninguna tensión en el cuerpo que generaba angustia, amenaza, que fue interesante descubrir qué hay detrás de ese tipo de creencias. ¿Qué son los carbohidratos o también conocidos hidratos de carbono? Son uno de los macronutrientes, así como las proteínas y grasas, que su principal función es proporcionar energía al cuerpo. Al ser digeridos se transforman en glucosa, azúcar, que el organismo utiliza como combustible para movernos, pensar, respirar y realizar cualquier actividad. Por lo tanto, es un macronutriente importante y dentro de un plan de alimentación, la recomendación es que aporten cerca del 50% de las calorías diarias. Su requerimiento incluso es mayor en proporción a la proteína, que es de un 20 a un 25% y grasas a un 30% de un total de calorías al día, obviamente con cantidades específicas de acuerdo a los objetivos individuales de cada persona, pero existe una cantidad mínima de carbohidratos que el cuerpo necesita cubrir diariamente, al menos 130 gramos, para asegurar un adecuado funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso central. Por ejemplo, esto le estaba explicando a la paciente y me dice, yo estaba consumiendo mucho menos de 100 gramos de carbohidratos. Y aquí es bien importante identificar que los carbohidratos están presentes de forma natural en gran variedad de alimentos, especialmente en aquellos que provienen de la tierra, tubérculos, verduras, frutas, cereales y leguminosas. Cuando hablamos de carbohidratos saludables, nos referimos precisamente a estos, a los naturales sin procesar, porque también existen versiones refinadas y procesadas, que son las altas en azúcares, sodio, grasa, aditivos. Así que recordemos que no todos los carbohidratos son iguales.
Hay dos tipos de carbohidratos, que son los simples y los complejos. Los simples son moléculas pequeñas que el cuerpo digiere rápidamente y esto provoca un aumento rápido de glucosa en sangre, por lo que nos dan energía inmediata pero de corta duración. Y se encuentran de forma natural en frutas, verduras y leche, que sabemos que estos aportan nutrientes a nuestro organismo. Pero también están los carbohidratos simples, que son de alimentos o productos procesados como dulces, refrescos, pasteles y galletas. Por otro lado están los carbohidratos complejos, que estos están formados por cadenas más largas de azúcares que se absorben en el cuerpo lentamente. Esto significa que la energía que proporcionan es más estable y duradera, además aportan mayor saciedad y apoyan a controlar la glucosa en sangre. Este tipo de carbohidrato es mucho más nutritivo y se recomienda como base de una alimentación saludable. Los carbohidratos complejos se dividen en almidones, por ejemplo, presentes en alimentos como arroz, avena, maíz, legumbres, papa, y también la fibra. Esta no se digiere, pero mejora la salud digestiva, contribuye al control de glucosa y colesterol, y las encontramos en las frutas, verduras, legumbres, semillas, cereales integrales. Y ahorita mencioné en los simples que de forma natural se obtienen están las frutas, pero las frutas también aportan fibra, entonces no porque sean simples son malos, sino son los simples procesados los que no aportan nutrientes, que hablamos de los dulces, refrescos, galletas. Por ejemplo, personas que presentan alteraciones en el metabolismo de la glucosa, como resistencia a la insulina o diabetes, es fundamental priorizar el consumo de carbohidratos complejos. Además, la cantidad de carbohidratos debe ser cuidadosamente ajustada para evitar descompensaciones en los niveles de glucosa en sangre. Por eso es importante evaluarlo en la consulta, ya dependiendo del objetivo individual. Y además de los tipos de carbohidratos, también es importante evaluar cómo vamos a consumir esos carbohidratos o con qué. O sea, no es la tortilla del taco, sino lo que lleva el taco. O sea, de qué está hecho o qué tipo de tortilla o qué tamaño es la tortilla. Hay personas que le están quitando a la tortilla todo, pero no le prestan atención a esa carne grasosa que lleva ese taco o al chicharrón, ni a la cantidad de esa carne. O sea, se sienten más seguros en el consumo de la carne que con la tortilla. Quitar la tortilla no lo va a hacer más saludable, ni tampoco quitarle un pan, por ejemplo, a la hamburguesa con doble carne, con papas y refrescos, va a ser una opción más sana. O sea, si realmente quieres hacer un cambio saludable, disminuye la porción. Por ejemplo, en vez de 4 tacos, consume 2. O en vez de la hamburguesa con papas y refresco, elígela sin papas y en vez de refresco puedes pedir un agua. O elige la mitad de esa porción de la hamburguesa, va a ser más significativo que nada más quitarle un pan. Además, no todos los carbohidratos provocan la misma respuesta en el cuerpo. Por ejemplo, si trae fibra, agua, micronutrientes o si está refinado y procesado va a hacer una gran diferencia, como lo que decíamos de las frutas, que son simples, y los dulces, que son refinados, procesados, que también es azúcar y es carbohidrato simple, pero hay una muy grande diferencia. Además, también la combinación y el momento del consumo también influyen, y esto se debe al índice glucémico. Consumir carbohidratos, por ejemplo, junto con proteínas, grasas saludables o con fibra, van a disminuir esos picos de glucosa en sangre, dan más saciedad y mantienen la energía más estable. Esta es la razón del por qué al momento de utilizar los snacks se mezcla fruta con grasa. Yo les digo, la fruta nunca va sola. La fruta lleva acompañada con almendras, nueces, yogur, y eso ayuda a ese índice glucémico para mantener una mayor saciedad y evitar esos picos de glucosa, porque sabemos que la fruta es azúcar, pero aporta nutrientes. Entonces, si los necesitamos, la clave es la cantidad de la fruta y cómo la estás combinando. Y los carbohidratos provenientes de productos ultraprocesados, estos se digieren rápidamente. Contienen harinas refinadas, azúcares añadidos, poca o nula fibra y grasas poco saludables. Y el resultado de esto es que se eleva la glucosa en sangre, da poca saciedad y más hambre poco tiempo después. Por ejemplo, comer una manzana entera que va a contener la fibra, agua, antioxidantes, vitaminas, no es igual a beber un jugo de manzana, aunque sea natural, aunque ambos tengan la misma cantidad de azúcar proveniente de la fruta, porque el jugo se digiere más rápido, eleva más la glucosa en sangre y no te va a dar la misma saciedad que la manzana con la fibra, porque la fibra hace que baje ese índice glucémico, que es la respuesta de la glucosa en sangre. También, por ejemplo, la papa cocida, que es rica en almidón, fibra, no tiene aditivos, no tiene el mismo efecto metabólico que una papa frita industrial, que además muchas veces ni es papa, ¿no? Son productos almidonados, pero no contienen los nutrientes de una papa natural. Y puede ser más calórica por las grasas añadidas, la sal añadida y los pocos nutrientes que contiene. También otro ejemplo es de la avena, que la avena es rica en nutrientes, es un muy buen carbohidrato y aporta energía de liberación lenta gracias a esa fibra soluble que contiene, pero en cambio hay cereales de caja con avena o avena procesada que puede tener azúcares añadidos y a lo mejor menos del 10% del grano entero de avena, entonces deja de ser saludable.
Así que la forma en que se presentan en los alimentos marca una gran diferencia en cómo nuestro cuerpo metaboliza los carbohidratos. Por ejemplo, elegir fuentes integrales, reales, no solo va a mejorar los niveles de energía y saciedad, sino que también va a proteger a la salud a largo plazo. ¿Por qué se cree que los carbohidratos van a hacer que subamos de peso o que los carbohidratos engordan, como normalmente se dice? Porque este ejemplo que les puse no es un caso aislado de una paciente. O sea, si esta creencia es bastante común, normalmente se asocia de que voy a comer más saludable y vamos quitando las tortillas, el pan, o quiero bajar de peso y quitamos carbohidratos. Creo que principalmente se debe al auge que han tenido las dietas populares como la dieta keto, cetogénica, low o zero carb, Atkins, paleolítica. O sea, ha tenido diferentes denominaciones. Hace poco me trataban de explicar una y yo mencioné todos estos nombres y me decían, no, es de otra manera. Hasta que vimos que me decía, es hiperproteica, sin carbohidratos. Y le explicaba que hiperproteica significa que es alta en proteína, no necesariamente significa sin carbohidratos. Pero puede ser un nombre diferente, atractivo, y puede ser una estrategia de marketing que sea hiperproteica sin carbohidratos. Entonces, así hay bastantes nombres que se le han denominado este tipo de estrategias. Y estas dietas virales, por ejemplo, sugieren que al consumir carbohidratos el cuerpo secreta más insulina, una hormona que promueve el almacenamiento de grasa. O sea, la insulina tiene muchas funciones, pero una de ellas es que cuando se tienen estos picos de glucosa en sangre, que es un consumo excesivo, pues puede promover el almacenamiento de grasa para guardar esa reserva para el cuerpo. O sea, es una respuesta natural de la insulina. Y se dice que de esa manera se puede ganar de peso. O sea, sí, la insulina tiene un papel importante en el metabolismo, pero no es la única responsable del almacenamiento de grasa, ni su mera presencia va a causar ese aumento de peso por sí sola. Entonces, si no son los carbohidratos, ¿a qué se debe el aumento de peso? El aumento de peso ocurre cuando hay un superávit calórico. Esto significa que es cuando consumimos más calorías de las que necesitamos. Y esto es de acuerdo a lo que cada quien necesita. O sea, depende de cada organismo, de su actividad física, de su edad, independientemente también si esas calorías provienen de carbohidratos, grasas o proteínas. Este exceso calórico, sin importar de qué macronutriente viene, se va a almacenar como grasa corporal. O sea, me puedo exceder en calorías si quito carbohidratos. Por ejemplo, me puedo exceder en grasas o proteína, que esto lo veo con pacientes también, que consumen muchos productos keto, no consumen carbohidratos, mucha proteína, mucha grasa y se están excediendo en el consumo de calorías y me dicen, es que ya no sé qué hacer porque nada me funciona, ya quité carbohidratos y no bajo de peso. Pues porque te estás excediendo en calorías aunque los estés quitando. Y podemos poner el ejemplo de una dieta de 1500 calorías sin carbohidratos en comparación a una dieta de igual de 1500 calorías pero con carbohidratos saludables y distribuidos de forma equilibrada. La dieta sin carbohidratos no va a producir una mayor pérdida de grasa corporal o una disminución significativa en comparación con la dieta equilibrada con carbohidratos, porque las calorías son las mismas. Por ejemplo, está la dieta del arroz. O sea, ¿cómo explicamos que hay personas que han bajado de peso comiendo el 90% de carbohidratos en su alimentación? Digo, no estoy diciendo que tengamos que hacer la dieta del arroz, porque generalmente omitir grupos de alimentos va a dejar de ser saludable. Así que más que los carbohidratos, el verdadero problema detrás de ese aumento de peso podría estar en los malos hábitos de alimentación. En ese consumo excesivo de carbohidratos procesados y azúcares, más la inactividad física, la falta de sueño, el estrés, son factores que van a impactar directamente en el peso corporal. Por lo tanto, la clave no está en evitar un macronutriente en particular, sino mantener ese balance de energía adecuado a las necesidades de cada persona. Y me van a decir, ¿y cómo es que a algunas personas sí les funciona, que quitan carbohidratos y bajan de peso? Bueno, en la mayoría de los casos, al restringir grandes grupos de alimentos quitando carbohidratos, también reducen de forma automática la ingesta calórica total, lo que va a generar que sí puedan bajar de peso. O también es que si normalmente se exceden en el consumo de carbohidratos, que son los procesados, los simples, y los están quitando de repente, claro que van a notar diferencias, pero también las notarías si eliges carbohidratos de fuentes saludables y en cantidades adecuadas. O también son personas que además de restringir carbohidratos comienzan a realizar otros cambios saludables que contribuyen a esa pérdida de peso. A lo mejor empiezan a hacer ejercicio porque se van motivando, porque de alguna forma es bien fácil quitar carbohidratos. Yo siempre les digo a los pacientes, lo más fácil que yo te puedo decir en un plan de alimentación es quítalos. Y yo ya no me preocupo de contar las calorías ni hacerte ese cálculo para evaluar qué tanta cantidad de energía, proteína, carbohidratos y grasas necesitas. O sea, lo más fácil que yo te diría es, pues quítalos y vamos a ver qué sucede. Entonces la disminución de peso no necesariamente es por quitar los carbohidratos, sino también por todos los cambios que pueden hacer en el estilo de vida. También otra razón que puede hacer que el peso disminuya es que pueden perder agua y músculo. Esto ocurre porque al restringir carbohidratos, el cuerpo agota las reservas de glucógeno.
que es el almacén del músculo, la cual se almacena junto con agua, aproximadamente 3 gramos de agua por cada gramo de glucógeno. Así que al eliminar el glucógeno, cuando el cuerpo no recibe la energía suficiente, utiliza esta reserva de glucógeno como energía, se pierde agua, lo que se refleja también como una rápida pero temporal pérdida de peso, porque este efecto no implica una reducción real de grasa corporal. O sea, usualmente lo que va a pasar es que cuando se incorporen otra vez los carbohidratos en la alimentación, pueda generar este efecto rebote. O sea, que los pacientes van agotando sus reservas musculares, el metabolismo disminuye, que normalmente el paciente puede reflejar disminución de peso, de grasa, pero también de masa muscular. Y menos músculo, el cuerpo ya no quema las mismas calorías y es más probable que se incremente peso y grasa más rápido. Por eso es que no son prácticas sostenibles. Ahora, ¿importa la hora en que consumimos carbohidratos? También es una de las preguntas que me comparten en consulta porque hay muchos mitos relacionados al horario. Se dice que después de las 6 de la tarde las frutas se engordan o que no se deberían de consumir carbohidratos. No está prohibido comer carbohidratos en la noche, pero depende del tipo de carbohidrato y la cantidad. Si son integrales y en porciones moderadas, no causarían problemas en personas saludables. Digo personas saludables porque si son pacientes con resistencia a la insulina o diabetes, pues ya es otro caso que hay que evaluar de forma específica. Sin embargo, comer carbohidratos refinados y en exceso justo antes de dormir, claro que puede alterar el sueño y dificultar la digestión y generar estos picos de insulina que de alguna forma genere también un comportamiento al día siguiente de hambre constante o porque no se tiene un buen descanso, todas las complicaciones que podemos tener a nivel metabólico o generar ese estrés físico porque no estamos teniendo ese descanso, lo que lleva a que al día siguiente tengamos antojos de dulce normalmente. Y en cuanto al horario ideal para incorporar los carbohidratos, la verdad es que va a depender mucho de la rutina de cada persona. Lo que sí es verdad es que usarlos por la mañana puede ayudar a activar el metabolismo, mejorar el rendimiento físico, mental durante el día, especialmente si los carbohidratos son de buena calidad, que son frutas, avena, pan integral. Pero eso no significa que tu desayuno debería ser carbohidrato. O sea, sigue siendo la intención que tengas un tiempo de comida en el desayuno completo, que tenga proteína, carbohidratos y grasas. Pero puede ser ahí también un tiempo importante para incorporarlos. Y también antes o después de entrenar, porque esto va a apoyar mucho a que tengas energía disponible para rendir mejor y de alguna forma también a tener una mejor recuperación o en este caso si tu objetivo es incrementar masa muscular, pues va a ser importante poder evaluar el antes, durante y después de tu entrenamiento. Así que más que la hora en que los consumas, importa más el tipo de carbohidrato que elijas y la cantidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, la calidad. O sea, no importa la hora si estás eligiendo carbohidratos integrales en porciones adecuadas. Y digo, no importa la hora, pero también en horas razonables. O sea, es importante cenar unas 2 o 3 horas antes de dormir. Entonces, también evaluar eso. La cantidad que sea según tu requerimiento, la cantidad de carbohidratos según tu objetivo, distribución en el día, porque carbohidratos no solo es tortilla y pan, también son frutas, son verduras, son legumbres. Entonces, esto se distribuye en un total de calorías y normalmente a los pacientes yo les explico, ¿no?, cómo están distribuidas las frutas, los cereales. Y bueno, otro dato importante es la actividad física. Si haces ejercicio, ajustar ese consumo de carbohidratos porque eso te puede apoyar también a rendir mejor y recuperarte. Y los horarios de sueño, para evitar esos picos de glucosa nocturnos, es importante cenar temprano y elegir combinaciones que incluyan proteínas vegetales junto con esa fuente de carbohidratos complejos para evitar esos picos de glucosa y tienes un mejor descanso. Ahora les voy a compartir 5 errores más comunes al eliminar los carbohidratos. Primero es que reduces drásticamente tu ingesta calórica. Estás quitando un grupo completo, entonces probablemente también te genere mareos, fatiga, irritabilidad o pérdida de masa muscular. Número 2, el desplazar alimentos nutritivos, porque no todos los carbohidratos son iguales y si quitas carbohidratos saludables como frutas, verduras, de alguna forma que estos aportan fibra, vitaminas, minerales, pueden generar también malestares digestivos. O sea, te está faltando fibra en tu día, puedes tener de alguna forma también dificultad de concentración porque no estás recibiendo esta glucosa necesaria para el cerebro. Número 3, abusar de grasas y proteínas de baja calidad. Y a esto nos referimos con embutidos o quesos grasosos o el chicharrón, por ejemplo, que no tenemos nada en contra del chicharrón, que ya lo dije varias veces, pero es que normalmente se asocia que es una opción sana porque no contiene carbohidratos y porque se usa en la dieta keto y muchas personas bajan de peso comiendo chicharrón, pero el chicharrón es una fuente de grasa saturada, entonces claro que puede generar riesgos o elevar el riesgo a problemas cardiovasculares. Me ha tocado recibir pacientes con colesterol muy alto a consecuencia de este tipo de dietas. Número 4, quitar carbohidratos puede generar que ya no rindas igual en el ejercicio. Puede aumentar la sensación de fatiga, limitar esa capacidad de recuperación después, porque los carbohidratos son la principal fuente de energía para el organismo y más si estás haciendo ejercicio.
Número 5, que puede generar una relación poco saludable con la comida y contigo mismo, como el caso de la paciente que les expliqué con esa aversión a los carbohidratos, porque catalogar los carbohidratos como malos puede fomentar ese miedo o culpa al consumirlos y esto favorece conductas alimentarias desordenadas o patrones de restricción o atracón. Como en el episodio pasado les expliqué lo que las respuestas metabólicas del atracón, pero también a nivel emocional, muchos de estos atracones surgen por ese comportamiento de autosabotaje, como ya comí algo que no debe haber consumido, pues entonces me excedo porque hay una sensación de culpa. O después de esa sensación de culpa hay restricciones muy severas de calorías o ayunos muy prolongados que pueden poner en riesgo la salud. O sea, genera esa relación poco sana con tu cuerpo. Y estos errores muestran que los carbohidratos no son el problema, sino excluirlos sin una adecuada estrategia nutricional puede atraer más complicaciones que beneficios. Ahora les voy a compartir 6 recomendaciones a la hora de incorporar carbohidratos en nuestra alimentación. Bueno, primero, no eliminar los carbohidratos, elegirlos de mejor calidad, fuentes ricas en fibra como frutas, legumbres, cereales integrales, tubérculos. Número 2, controla las porciones según tu requerimiento. Enfócate en el tamaño de la cantidad, en el balance del plato, más que en el quitarlos. O sea, porque sí es importante consumirlos, pero de forma adecuada según tus objetivos. Número 3, evita los carbohidratos ultraprocesados, que son refrescos, golosinas, galletas industrializadas, harinas refinadas, que estos son altos en calorías, bajos en nutrientes y más propensos a favorecer el aumento de peso cuando se consumen en exceso. Número 4, combina carbohidratos con proteínas. Esto va a ayudar a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, proporcionando una mayor saciedad. Y esto apoya al índice glucémico. Por eso les decía de la fruta con la grasa. Número 5, adapta el tipo y cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, factores como la actividad física y tus objetivos de salud pueden influir en cuántos carbohidratos deberías de consumir. Número 6, busca asesoría profesional. Si tienes dudas de cómo incorporar o cómo consumir los carbohidratos o identificas que hay un miedo al consumirlos, te podemos apoyar en consulta. Y es un trabajo aparte de educación nutricional, que este es uno de los objetivos de este episodio. También saber que hay otras formas de trabajarlo para poder generar estas contracreencias y realmente no nada más pensar que es verdad que los carbohidratos los necesitamos, sino realmente creerlo. Y para concluir este episodio nos damos cuenta que los carbohidratos no son los enemigos ni del peso ni de la salud. El aumento de peso no va a depender solamente de este nutriente, sino de un desequilibrio del consumo total de energía y los hábitos poco saludables de alimentación. Eliminar completamente los carbohidratos no es necesario, sino que puede traer consecuencias negativas a nivel físico y emocional. La clave está en elegir fuentes de carbohidratos de buena calidad y ajustar las porciones a nuestras necesidades individuales, y esto que apoya a construir una mejor relación con los alimentos. Así que más que buscar culpables, debemos enfocarnos en promover hábitos sostenibles que favorezcan nuestra salud a largo plazo. Recuerda que no es el carbohidrato el que engorda, sino son los excesos, los malos hábitos que van a marcar esa diferencia. Así que no te enfoques en lo que tienes que quitar, sino en lo que necesitas. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Si eres nuevo en este espacio, te invito a calificar este podcast y te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que además de escuchar puedas ver el episodio completo. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Si te gustó este episodio, dale clic en el botón seguir y comparte. Visita nuestra página web www.habitosinteligentes.com y síguenos en nuestras redes sociales como Hábitos Inteligentes.